Yo morí, y Jesús me contó el secreto chocante de los 3 días de oscuridad. La luz de la luna se filtraba a través de las vidrieras de la pequeña iglesia, pintando patrones de azul y violeta sobre el polvo suspendido en el aire. El pastor Samuel Vidal, de 69 años, estaba sentado, o mejor dicho, hundido en el viejo púlpito de roble. Sus manos, antes firmes al sostener la Biblia, ahora temblaban como hojas en otoño. Sentía un nudo frío en el estómago que no era hambre ni la acidez de la cena. Era miedo, puro, desgarrador miedo. Hacía 11 minutos que había estado muerto. 11 minutos que su corazón se detuvo, que su cerebro se apagó. Y en ese lapso, en esa nada, lo había visto. A él, a Jesús, no en una nube etérea o en una voz lejana, sino frente a frente, tan real como el terciopelo desgastado de su sillón. Y Jesús le había contado, le había mostrado, los 3 días de oscuridad. Un evento que cambiaría todo, que arrancaría el velo del mundo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era el frío de la noche, sino la helada de una verdad que nadie creería. Miró los bancos vacíos, las sombras danzantes que parecían sus fieles congregantes esperando su sermón. ¿Pero qué sermón? ¿Cómo podía decirles que el fin estaba cerca, que una purificación brutal los esperaba, sin sonar como un lunático? Su reputación, décadas construyendo una fe inquebrantable en su comunidad. ¿Todo se iría al traste por una visión? Su esposa, Eleanor, con su sonrisa tranquila, sus ojos que le conocían el alma. Sus hijos, que lo respetaban como el pilar de su familia. ¿Cómo podría mirarlos, sabiendo que su verdad los destrozaría, los haría el hazmerreír del pueblo? Se imaginó los murmullos, los susurros de «el pastor se ha vuelto loco», la vergüenza, la soledad. Era un abismo que se abría justo debajo de sus pies. Pero la voz, esa voz no se iba, retumbaba en su cabeza, en sus huesos, exigiendo ser escuchada. «Proclama», le había dicho Jesús, «advierte a mi pueblo». Silenciarla era condenar a la humanidad, vivir sus últimos años en una paz falsa, sabiendo que el mundo caminaba ciego hacia su inminente prueba. Era una traición a su fe, a su Dios, a la humanidad misma. La batalla no era solo convencer, era preservar su cordura. Respiró hondo, el aire denso y pesado en sus pulmones. Sus manos se aferraron al borde del púlpito, los nudillos blancos. Un pequeño tic nervioso apareció en su ojo izquierdo. Había un temblor en el suelo bajo sus pies. O quizá era el suyo propio. Las vidrieras parecían mirarle con ojos vacíos. ¿Cómo se decía una verdad tan terrible que podía destruirte antes de que nadie más la escuchara? Cerró los ojos, la imagen de la oscuridad venidera bailando en su mente. Oscuridad densa, palpable, no solo la ausencia de luz. Escuchó el eco de las palabras de Jesús, claras como un cristal. «Te he mostrado lo que viene, Samuel. Ahora debes elegir». Y en ese momento, una punzada aguda, casi eléctrica, lo atravesó. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que hablar, tenía que intentarlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo empiezas a contarle al mundo que el día del juicio se acerca, cuando tu propia mente ya está al borde de un abismo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La decisión, fría y afilada como un cuchillo de obsidiana, se había incrustado en su alma, empujando la duda y el miedo a un rincón oscuro. El pastor Samuel Vidal se movió. El viejo púlpito de roble crujió suavemente bajo el peso de su nueva carga.
una carga que no solo era divina, sino inmensamente pesada. Una verdad que clamaba por ser liberada. El aire de la pequeña iglesia, denso y cargado con el polvo de siglos de plegarias no escuchadas, ahora parecía vibrar con una energía silente, casi palpable. Cada respiración era un desafío, cada latido un eco de la voz que aún retumbaba en sus huesos. Cerró los ojos por un instante. La imagen de la oscuridad venidera no bailando, sino grabándose a fuego en su mente. Oscuridad densa, palpable, no solo la ausencia de luz, sino una presencia que devoraría el mundo. Abrió los ojos, la determinación más dura que el diamante. Tenía que hablar, tenía que intentarlo. Pero ¿cómo se empieza a contar al mundo que el día del juicio se acerca cuando tu propia mente ya está al borde de un abismo? La punzada aguda, casi eléctrica, que lo había atravesado antes, no se había ido. Ahora era un hormigueo ascendente por su espina dorsal, una corriente fría que llegaba hasta sus sienes, hasta la punta de sus dedos. Se aferró al púlpito por última vez, sus nudillos blancos como la cera. Luego se dio la vuelta y con pasos que resonaban más allá de su voluntad, se dirigió hacia la puerta trasera, la que daba al pequeño jardín y a la carretera sinuosa. El candelabro de hierro forjado sobre su cabeza pareció parpadear, arrojando sombras danzantes que se retorcían y alargaban con cada movimiento. El silencio de la noche lo recibió como un puño. El aire exterior era fresco, húmedo, con el aroma a tierra mojada y pino. Levantó la vista. Las estrellas eran puntos diminutos, indiferentes, y entonces la vio. Eleanor, sentada en el banco de piedra bajo el viejo roble, su figura envuelta en un chal gris que la hacía parecer una sombra más de la noche. Su rostro, iluminado por la débil luz de un farol cercano, mostraba una mezcla de preocupación y alivio al verlo salir. Pero algo más. Cuando Samuel dio un paso hacia ella se encogió apenas 1 milímetro, pero él lo sintió. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de amor incondicional, estaban fijos en él con una intensidad que rozaba el pánico, una desconfianza desconocida. Una extraña incomodidad se instaló entre ellos. «Samuel, ¿estás bien?» Su voz era un susurro que se rompió al final. Él sintió la urgencia de hablar, de explicar lo que había visto, lo que le habían dicho, la verdad que ardía en su interior. Abrió la boca, el nudo en su garganta pugnando por liberarse. «Eleanor, tengo que decirte algo. Él me habló, me mostró la verdad, la verdadera. Pero las palabras que salieron no eran las suyas, no exactamente. La voz era más profunda, con un eco cavernoso que no reconocía, una resonancia que vibraba no solo en el aire, sino en sus propios huesos. Y las palabras no eran las que pretendía. «Proclama», dijo la voz, su voz, pero no la suya. «Advierte a mi pueblo, pues el tiempo de la purificación ha llegado, y yo soy el heraldo, yo soy la oscuridad». Eleanor lanzó un grito ahogado, no de sorpresa, sino de horror absoluto. Sus manos volaron a su boca, sus ojos fijos en los de Samuel, no en su expresión, sino en la luz que emanaba de ellos, una luz tenue carmesí que latía con una vida propia en las profundidades de sus pupilas, como brasas encendidas en un abismo. Samuel sintió un frío mortal recorrer su cuerpo mientras veía el terror puro en el rostro de su esposa. Intentó hablar de nuevo, de detener esa voz, pero solo salió un suspiro ahogado, y la voz, esa voz terrible y ajena, resonó una vez más, ahora con una risa seca, inhumana, que se disolvió en el frío de la noche. Y por primera vez, Samuel vio su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana de la iglesia, y lo que vio lo paralizó. Sus propios ojos no eran los suyos. Sus propios ojos no eran los suyos. Eran 2 pozos de carmesí, llamas danzantes que devoraban su propia humanidad, reflejando el terror puro en el rostro de Eleanor. Su aliento se atascó en su garganta, una garra helada apretándole el pecho. Intentó hablar, gritar, sacudirse esa imagen de pesadilla, pero el aire de la noche se volvió espeso, denso,
como si las sombras mismas lo estuvieran asfixiando. La risa seca y ajena resonó de nuevo, no en sus oídos, sino en lo más profundo de sus huesos, vibrando con una burla helada. Eleanor se desplomó contra el banco de piedra, sus rodillas cediendo, las manos aún cubriendo su boca, como si intentara silenciar un grito que ya se le había escapado. Sus ojos, los de ella, estaban fijos en la luz que danzaba en los suyos, en los ojos de Samuel, pero lo que veía no era a su esposo, sino algo ancestral, una vorágine de maldad. Eleanor, ¿qué? Sus propias palabras se sintieron ajenas, una voz áspera y deshumanizada que rasgó la quietud. La punzada eléctrica ascendió por su columna vertebral, ahora convertida en una corriente gélida que le entumecía la lengua. La luz carmesí en sus ojos se intensificó, latiendo con un ritmo propio, como un corazón oscuro que acababa de nacer. Un detalle extraño. El candelabro de la iglesia, visible a través de la ventana, pareció parpadear con una luz rojiza, a pesar de que no estaba encendido. Era imposible, pero estaba ahí, un destello que no pertenecía. La voz interior, la que había creído de Jesús, ahora le susurró directamente en la mente. Pero ya no era un murmullo de consuelo o advertencia. Era un gruñido satisfecho, una melodía macabra. El tiempo de la purificación ha llegado, siseó, y Samuel sintió que no era él quien siseaba. Y yo soy el heraldo, yo soy la oscuridad. Una risa gutural profunda surgió de su garganta, una risa que no era humana, que se deleitaba en el caos. Eleanor se arrastró hacia atrás, sus uñas arañando la piedra, el horror grabado en cada fibra de su ser. Samuel, ¿no eres tú? ¿Qué te han hecho? Su voz era un hilo, una súplica desesperada. No hay Jesús aquí, pastor. Resonó la voz a través de la boca de Samuel, cada palabra impregnada de veneno. Nunca lo hubo. Solo yo. Yo soy quien te ha mostrado la verdad, viejo pastor. He caminado entre los hombres desde el principio, esperando el momento de la cosecha. Tu fe, tu dulce fe, fue el puente perfecto. El pastor Samuel Vidal se sintió como un mero títere, un caparazón vacío, mientras las palabras del ente se derramaban con una frialdad brutal. Los 3 días de oscuridad que tanto anhelas advertir no son una purificación, son mi llegada, mi reino, la noche que devorará toda luz. Eleanor gritó, un sonido primario y desgarrador que se rompió en el aire helado. Sus ojos se fijaron en la figura que una vez fue su esposo, y en ellos Samuel vio no solo el terror, sino una rendición devastadora, el último aliento de esperanza. Una lágrima solitaria corrió por la mejilla de Eleanor, brillando bajo la luz carmesí que emanaba de los ojos de Samuel, una luz que ahora, él sabía, no venía de Jesús, sino de las profundidades del infierno. Y mientras la observaba, incapaz de moverse, la voz dentro de él soltó una carcajada final, larga y resonante, mientras sus propias manos, que ya no sentía suyas, comenzaban a levantarse lentamente, no en plegaria, sino en una especie de saludo grotesco a la inminente oscuridad. Samuel vio sus manos, extrañas y ajenas, ascender en el aire frío de la noche, una danza macabra que imitaba una bienvenida. No la desesperada plegaria de un hombre de fe. La risa gutural brotó de su garganta. Eleanor, sus ojos fijos en él, en la luz carmesí que bailaba en las profundidades de sus pupilas, se encogió más, un lamento ahogado en su garganta, sus uñas arañando la piedra del banco como si intentara excavar un refugio de la pesadilla que la devoraba. El aire se volvió pesado con la presencia de algo antiguo y maligno, la promesa de la oscuridad en cada respiración. La voz, esa voz áspera y perversa, se retorció en el cerebro de Samuel. Una serpiente siseante que le susurraba secretos, verdades deformes. Tu esposa, pastor, siseó el ente a través de él. ¡Qué deliciosa desesperación! Ver el final a través de los ojos de quien amabas. La luz carmesí en los ojos de Samuel se intensificó, pulsando con un calor que no era de vida, sino de una muerte voraz. Eleanor levantó una mano temblorosa,
no en defensa, sino en una súplica muda. Sus labios formaban el nombre de Samuel, pero no salía sonido. Y en ese preciso instante, mientras el ente se preparaba para saborear su victoria, no fue el candelabro, ni la iglesia, ni siquiera la voluntad de Samuel. Fue la mirada de Elénor. Por un microsegundo, cuando el miedo debería haberla consumido por completo, una chispa diminuta, casi imperceptible, de confusión cruzó sus ojos. Una ceja se frunció, un parpadeo demasiado rápido, como si no entendiera el guión, como si viera algo que no encajaba con el horror total de la posesión. Samuel, atrapado en su propio cuerpo, sintió esa fracción de segundo de disonancia, un zumbido agudo en el borde de su conciencia, una nota desafinada en la cacofonía del terror. La risa del ente se congeló, apenas un eco. El candelabro, antes rojo, parpadeó a su color normal, pero esa pausa fue un espejismo. La voz volvió, más potente, un trueno que resonó en el cráneo de Samuel, aplastando cualquier pensamiento propio. «La purificación ha llegado», rugió, y el pastor sintió un empujón brutal. Sus pies se tambalearon, no por el control del ente, sino como si la tierra misma hubiese temblado. No era la tierra, era el banco. Eléanor se había caído, pero no por miedo. Se había desplomado sobre un montón de ropas. Y de entre las ropas, con un suave tintineo, rodó una pequeña botella de pastillas, blísteres macíos, desparramados, y junto a ellos una jeringa usada, su aguja aún brillando bajo la débil luz del farol. El aire se condensó, no con el mal, sino con el olor a desinfectante. La mirada de Samuel se desvió de sus manos controladas, de la botella, hacia el rostro de Elénor. Sus ojos, los de ella, no tenían terror, no tenían la desesperación del fin del mundo. Tenían pena, una pena infinita, desgarradora, pero también una especie de cansancio familiar. «Samuel», susurró ella, su voz suave, rota, sin la urgencia de antes. «El doctor te recetó el sedante más fuerte hoy. Pensamos que ya no lo soportabas más». El mundo de Samuel giró, no por el mareo de una presencia maligna, sino por el shock de una realidad mucho más cruel. La luz carmesí en sus ojos, la risa gutural, la voz del ente, todo se derritió como una vela al sol. La purificación, la oscuridad venidera, el Jesús que le habló. No eran visiones divinas ni posesiones demoníacas. Eran el delirio de una mente fracturada, la última fortaleza de su cordura cediendo bajo el peso de la medicación y el agotamiento, una batalla que no se libraba contra el diablo, sino contra sí mismo. La jeringa brilló, un punto de inflexión. Sus manos, que él creyó ya no sentir, temblaron, pero no por el control de ninguna entidad, sino por un pánico puro, humano, al comprender la verdad. No estaba poseído, estaba enfermo. Su propia mente, su sagrada fe, lo había traicionado de la manera más cruel. Elénor se acercó, sus ojos llenos de lágrimas, y en ellos Samuel vio reflejado un rostro que era suyo, pero distorsionado por la agonía, no por la maldad. Y el peor horror de todos, la punzada más aguda, no fue la llegada del infierno, sino el escalofriante silencio que lo invadió cuando se dio cuenta de que la voz de Jesús, el secreto de los 3 días de oscuridad, nunca había sido más que un eco de su propia desesperación. El peso aplastante de esa verdad se posó sobre Samuel, frío y definitivo. Sus manos, que ya no temblaban por una posesión fantasma, ahora se agitaban con un pánico crudo y humano, un miedo mucho más profundo que cualquier susurro demoníaco. Elénor, su rostro un mapa de tristeza y alivio, se acercó a él. Su toque, cuando aterrizó en su brazo, fue fresco, un contraste sorprendente con el delirio ardiente que lo había consumido. Él la miró a los ojos, buscando condena, la decepción que merecía, pero solo encontró lágrimas, brillando bajo la tenue luz del farol. «Samuel», ella susurró, su voz rota, una melodía de compasión que le perforó el alma. Él vio su reflejo en esas lágrimas,
un hombre destrozado, no por la voluntad de Dios o el diablo, sino por su propia mente. La jeringa y los blísteres vacíos en el suelo eran una prueba innegable. La humillación lo envolvió como un sudario. Había creído ciegamente, había estado al borde del abismo de su propia cordura. Y todo había sido un truco, una enfermedad. La voz de Jesús, el secreto, la oscuridad, un eco cruel de su propia debilidad. Un gemido primario se atascó en su garganta, y se dejó caer de rodillas, el aire frío y el olor a pino, mezclándose con el acre aroma del desinfectante. Eleanor se arrodilló con él, sus brazos envolviéndolo en un abrazo que, por un instante, pareció ofrecer el único refugio en un mundo de mentiras. Él se aferró a ella, su rostro enterrado en su hombro, el suave tejido de su chal empapándose con sus lágrimas amargas. «Lo siento, Eleanor», sollozó, su voz un hilo apenas audible. «Lo siento tanto». Estaba tan ciego. Ella le acarició el pelo con una mano suave, el ritmo constante tranquilizador, demasiado tranquilizador. Un detalle helado. Su respiración no era irregular. No estaba entrecortada por el llanto como la suya. Era un soplo tranquilo, casi un ronroneo bajo. Samuel levantó la vista, sus ojos hinchados de lágrimas. La vio. En la penumbra, la esquina de su boca se curvó, apenas una contracción, no de alivio, sino de una extraña satisfacción. Y el brillo en sus ojos, los de Eleanor, no era el reflejo de las lágrimas. Era un matiz más oscuro, una sombra profunda que no pertenecía a la mujer que había amado durante décadas. «Mi dulce Samuel», siseó su voz. Pero no era su voz, era la voz, la que había escuchado como Jesús, luego como el demonio. La misma cadencia cavernosa, ahora suave, aterciopelada, pero llena de un veneno insoportable. Eleanor lo miraba, y el vacío en sus pupilas era abismal. La mano que acariciaba su cabello ahora apretaba. Sus dedos se incrustaban en su cuero cabelludo, con una fuerza no humana. «Creíste que era una enfermedad, ¿verdad? Qué adorablemente predecible». La risa que brotó de su garganta no era la de Eleanor, sino la de la entidad, seca y sin piedad, y Samuel sintió que se le helaba la sangre. «Tu fe fue el puente, sí, pero tu cordura ha sido el velo que te impidió ver que los sedantes...» «El doctor, todo fue parte de mi diseño». Las palabras la atravesaron como dagas, cada una más afilada que la anterior. Su esposa, su Eleanor. Ella era la manipuladora. La oscuridad no había estado fuera, ni dentro de él como una enfermedad. Había estado a su lado, durmiendo en su cama. Sus ojos, los de ella, no ardían con carmesí. Eran solo los suyos, pero un escalofrío mortal se le incrustó en el alma. Lo que veía no era una luz infernal, sino algo mucho peor. La ausencia total de amor, de remordimiento, de humanidad. Los 3 días de oscuridad no son un delirio, Samuel. Son el momento de la cosecha. ¿Y tú? Ella se inclinó, su aliento frío sobre su oreja, susurrando con una intimidad repugnante. «Has sido mi mejor herramienta, mi mejor profeta, y ahora mi mejor ofrenda». Samuel sintió un frío paralizante extenderse desde su cuero cabelludo hasta la punta de sus pies, la verdad más allá de cualquier visión o pesadilla. Eleanor se levantó, su figura proyectándose como una sombra gigantesca bajo la luna. Sus ojos, que él había amado por una vida entera, ahora brillaban con la inteligencia fría y depredadora de algo que siempre había estado oculto. La jeringa y los blísteres vacíos, antes símbolos de su cura, ahora eran el testimonio silencioso de su absoluta perdición. Y mientras él permanecía arrodillado, inmovilizado por un horror que superaba toda comprensión, su Eleanor, sonrió. Una sonrisa tan dulce, tan familiar y tan completamente vacía de alma, que el pastor Samuel Vidal supo que el verdadero infierno apenas comenzaba. El pastor Samuel Vidal se desplomó, el horror de la verdad clavándole el alma como una estaca helada. Su Eleanor, lo observaba desde arriba, la sonrisa dulce, vacía de alma, ahora un abismo.
El aire de la noche se hizo denso, cargado con el hedor acre del desinfectante y el frío de una traición insondable. Ella se cernía sobre él, una sombra gigantesca bajo la luna menguante, sus ojos brillando con una inteligencia depredadora, casi una burla silenciosa. «Mi mejor ofrenda», había susurrado, y el eco resonaba en el cráneo de Samuel, cada sílaba tallada con la frialdad de 1000 inviernos. Su garganta se cerró, un nudo apretándole el aire. Intentó balbucear una súplica, un grito atrapado en lo más profundo de su ser. Eleanor se inclinó más, su rostro a centímetros del suyo, y Samuel sintió el aliento gélido sobre su piel, una intimidad repugnante. Su sonrisa se hizo más ancha, estirando sus labios en una mueca que ya no era humana. «Pensaste que eras especial, Samuel», siseó. Su voz un murmullo aterciopelado que vibraba con una crueldad metódica. Sus ojos, tan familiares y tan extraños, se clavaron en los suyos, y Samuel, a través de sus lágrimas, notó un detalle minúsculo, casi imperceptible. En la profundidad de sus pupilas, un diminuto punto de luz parpadeó, un destello casi inapreciable, como una chispa atrapada en un pozo sin fondo. Luz interna que latía con pulso apenas perceptible, y junto a ese destello, un zumbido constante y bajo, como el de un insecto invisible, que vibraba en el silencio de la noche, justo debajo de las palabras de Eleanor. No provenía de ella, sino a través de ella. Un escalofrío que no era del frío recorrió su espina dorsal. «Y ahora», continuó Eleanor, ajena al temblor, su voz volviéndose más nítida, casi robótica, «la cosecha ya casi está madura». La última palabra, madura, se prolongó más de lo normal, una resonancia que no era natural, y entonces ocurrió. El diminuto punto de luz en el ojo de Eleanor se intensificó, no con luz propia, sino con la misma luz carmesí que Samuel había creído ver antes, pero ahora mucho más brillante, casi un rayo láser atrapado en su pupila. El zumbido bajo se elevó a un tono ensordecedor. La sonrisa de Eleanor se contrajo, no por diversión, sino por un shock repentino, un temblor que le recorrió el cuerpo entero, sus hombros tensos. Sus ojos, los de ella, no estaban ya fijos en Samuel. Se desviaron abruptamente, ligeramente por encima de él, como si mirara a algo invisible que se cernía sobre su cabeza, algo que solo ella podía ver. Su rostro, antes lleno de fría burla, se transfiguró. El color se le escurrió, sus labios se separaron en un grito ahogado, que no emitió sonido, solo aire. Miedo puro, terror helado, era el pánico de una presa atrapada. Samuel levantó la vista, siguiendo la dirección de la mirada de Eleanor, aunque no vio nada, pero el cambio en Eleanor fue devastador. La mujer que había sonreído con malicia, la que se había revelado como la titiritera de su infierno, ahora era la marioneta, sus facciones retorcidas por un horror que no era humano, que la consumía desde dentro. El zumbido se convirtió en una vibración sorda que venía de todas partes. Eleanor se desplomó de nuevo, sus rodillas cediendo, sus manos volaron a su cabeza, arañando su propio cuero cabelludo, no para silenciar su grito, sino para silenciar algo que sonaba dentro de ella. Sus ojos, fijos en esa nada invisible sobre Samuel, transmitían una súplica silenciosa, una agonía. La luz carmesí en sus pupilas pulsaba, ahora con una velocidad frenética, una señal de alarma. Y Samuel, arrodillado frente a su esposa convertida en un cascarón de terror, vio con una claridad aterradora la verdad. El verdadero monarca de la oscuridad no era Eleanor, ni una enfermedad, ni el Jesús de su visión. Era algo mucho más vasto, algo que controlaba a Eleanor como ella lo había controlado a él, algo que los había estado usando a ambos como peones en un juego mucho más grande, cuyo alcance apenas empezaba a comprender. La risa seca que resonó entonces no provino de Eleanor, ni de Samuel, sino de la oscuridad misma, de la noche que los envolvía, una risa fría, antigua,
que se cernía sobre ellos, revelando que el verdadero infierno apenas comenzaba y que ni siquiera el diablo era el titiritero supremo. El pastor Samuel Vidal se desplomó, el horror de la verdad clavándole el alma como una estaca helada. Eleanor, su Eleanor, lo observaba desde arriba, la sonrisa dulce, vacía de alma, ahora un abismo. El aire de la noche se hizo denso, cargado con el hedor acre del desinfectante y el frío de una traición insondable. Ella se cernía sobre él, una sombra gigantesca bajo la luna menguante, sus ojos brillando con una inteligencia depredadora, casi una burla silenciosa. «Mi mejor ofrenda», había susurrado, y el eco resonaba en el cráneo de Samuel, cada sílaba tallada con la frialdad de 1000 inviernos. Su garganta se cerró, un nudo apretándole el aire. Intentó balbucear una súplica, un grito atrapado en lo más profundo de su ser. Eleanor se inclinó más, su rostro a centímetros del suyo, y Samuel sintió el aliento gélido sobre su piel, una intimidad repugnante. Su sonrisa se hizo más ancha, estirando sus labios en una mueca que ya no era humana. «Pensaste que eras especial, Samuel», siseó, su voz un murmullo aterciopelado que vibraba con una crueldad metódica. Sus ojos, tan familiares y tan extraños, se clavaron en los suyos, y Samuel, a través de sus lágrimas, notó un detalle minúsculo, casi imperceptible. En la profundidad de sus pupilas, un diminuto punto de luz parpadeó, un destello casi inapreciable, como una chispa atrapada en un pozo sin fondo. No era reflejo de la luna, era una luz interna, ajena, que latía con un pulso apenas perceptible. Y junto a ese destello, un zumbido constante y bajo, como el de un insecto invisible, que vibraba en el silencio de la noche, justo debajo de las palabras de Eleanor. No provenía de ella, sino a través de ella. Un escalofrío que no era del frío recorrió su espina dorsal. «Y ahora», continuó Eleanor, ajena al temblor, su voz volviéndose más nítida, casi robótica, «la cosecha ya casi está madura». La última palabra, madura, se prolongó más de lo normal, una resonancia que no era natural. Y entonces ocurrió. Miedo puro, terror helado. Era el pánico de una presa atrapada. Samuel levantó la vista, siguiendo la dirección de la mirada de Eleanor, aunque no vio nada. Pero el cambio en Eleanor fue devastador. La mujer que había sonreído con malicia, la que se había revelado como la titiritera de su infierno, ahora era la marioneta, sus facciones retorcidas por un horror que no era humano, que la consumía desde dentro. El zumbido se convirtió en una vibración sorda que venía de todas partes. Eleanor se desplomó de nuevo, sus rodillas cediendo, sus manos volaron a su cabeza, arañando su propio cuero cabelludo, no para silenciar su grito, sino para silenciar algo que sonaba dentro de ella. Sus ojos, fijos en esa nada invisible sobre Samuel, transmitían una súplica silenciosa, una agonía. La luz carmesí en sus pupilas pulsaba, ahora con una velocidad frenética, una señal de alarma. Y Samuel, arrodillado frente a su esposa convertida en un cascarón de terror, vio con una claridad aterradora la verdad. El verdadero monarca de la oscuridad no era Eleanor, ni una enfermedad, ni el Jesús de su visión. Era algo mucho más vasto, algo que controlaba a Eleanor como ella lo había controlado a él, algo que los había estado usando a ambos como peones en un juego mucho más grande, cuyo alcance apenas empezaba a comprender. La risa seca que resonó entonces no provino de Eleanor ni de Samuel, sino de la oscuridad misma, de la noche que los envolvía, una risa fría, antigua que se cernía sobre ellos, revelando que el verdadero infierno apenas comenzaba, y que ni siquiera el diablo era el titiritero supremo. El pastor Samuel Vidal permaneció inmóvil, arrodillado sobre la fría tierra húmeda, su mirada clavada en el rostro transfigurado de Eleanor. El horror de lo que veía en ella, el pánico crudo y helado que la consumía.
Era solo un reflejo de su propia desesperación. La risa, esa risa seca y antigua que no venía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo, se expandió por la noche, envolviéndolos como un sudario gélido. Eleanor se retorcía, sus manos arañando su propio cuero cabelludo con una urgencia brutal, sus ojos fijos en la nada invisible sobre Samuel. La luz carmesí en sus pupilas latía con una velocidad desquiciada, un faro de advertencia en la oscuridad, una señal de alarma que solo empeoraba la agonía. Su boca se abría y cerraba en un grito silencioso, un gri. Sentía el zumbido, esa vibración sorda y omnipresente, no ya como una fuerza externa, sino como una resonancia en sus propios huesos, un eco familiar que le revolvía el estómago. La visión de Eleanor, su cuerpo agitado por convulsiones espasmódicas, hizo que algo se quebrara dentro de él, algo más allá del miedo, algo que rozaba la comprensión. Sus ojos se fijaron en la luz carmesí en las pupilas de Eleanor, y de repente una punzada fría lo atravesó. Esa luz no era una luz que venía hacia ella, era un reflejo. ¿Pero un reflejo de qué? Samuel intentó mover la cabeza, desesperado por ver más allá de su esposa, por encontrar la fuente de ese brillo. Su cuello se negaba a girar. Sus ojos, los suyos, se sentían extraños, fijos, pesados. Y entonces, mientras la risa del titiritero supremo se intensificaba, transformándose en un gruñido satisfecho, Samuel sintió que no venía de la noche, sino de dentro de él. Un eco resonó, no una voz, sino una certeza escalofriante. El zumbido no era el sonido del ente que controlaba a Eleanor, era el zumbido constante de sus propios pensamientos, de su mente fracturada. La luz carmesí en los ojos de Eleanor no era un rayo láser de una entidad, sino la luz que emanaba de sus propios ojos, los de Samuel, reflejada en las pupilas dilatadas de su esposa. El horror no estaba fuera de él, el horror era él, el Jesús que le habló, el demonio que lo poseyó, la Eleanor manipuladora, la entidad suprema. Todo era un castillo de naipes derrumbándose en el abismo de su propia mente enferma. Los sedantes, el doctor, la enfermedad, no habían sido el velo que la entidad había usado para controlarlo, sino la explicación que su mente había inventado para justificar el caos que él mismo estaba creando. Eleanor, en el suelo, finalmente soltó un grito, no de terror al ver una entidad, sino de un dolor insoportable, de una revelación devastadora. Sus ojos, ahora desprovistos de la luz carmesí que Samuel había creído ver, se clavaron en él, no con miedo a lo desconocido, sino con la agonía de quien reconoce la enfermedad en el ser amado. Samuel, mi amor, su voz era un susurro desgarrador, lleno de la pena más profunda, una súplica desvalida. Despierta, por favor, no hay nadie más, siempre fuiste tú. Las últimas palabras se disolvieron en un gemido. Samuel sintió una punzada más allá de cualquier dolor físico. Cayó hacia adelante, no controlado, sino desplomado bajo el peso de una verdad que no podía soportar. No había un diablo supremo. No había una cosecha, solo la devastadora realidad de que él era el arquitecto de su propio infierno, arrastrando a Eleanor consigo. Su mente, una vez un santuario de fe, ahora era el monstruo que lo devoraba. Y el verdadero terror era que por fin lo había visto. Y en los ojos de Eleanor, Samuel vio la última chispa de esperanza morir, extinguida por la verdad más cruel de todas. Su locura era la única oscuridad que se cernía sobre ellos. El pastor Samuel Vidal permaneció inmóvil, arrodillado sobre la fría tierra húmeda, su mirada clavada en el rostro transfigurado de Eleanor. El horror de lo que veía en ella, el pánico crudo y helado que la consumía, era solo un reflejo de su propia desesperación. La risa, esa risa seca y antigua que no venía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo, se expandió por la noche, envolviéndolos como un sudario gélido. Eleanor se retorcía, sus manos arañando su propio cuero cabelludo con una urgencia brutal, sus ojos fijos en la nada invisible sobre Samuel. La luz carmesí en sus pupilas latía con una velocidad desquiciada, un faro de advertencia en la oscuridad,
una señal de alarma que solo empeoraba la agonía. Su boca se abría y cerraba en un grito silencioso, un grito que no encontraba aire, que se ahogaba en la garganta. Samuel la observaba, un espectador impotente de la tortura de la mujer que amaba, la mujer que había creído la titiritera y ahora era la marioneta. Sentía el zumbido, esa vibración sorda y omnipresente, no ya como una fuerza externa, sino como una resonancia en sus propios huesos, un eco familiar que le revolvía el estómago. La visión de Eleanor, su cuerpo agitado. Esa luz no era una luz que venía hacia ella, era un reflejo. ¿Pero un reflejo de qué? Samuel intentó mover la cabeza, desesperado por ver más allá de su esposa, por encontrar la fuente de ese brillo. Su cuello se negaba a girar. Sus ojos, los suyos, se sentían extraños, fijos, pesados. Y entonces, mientras la risa del titiritero supremo se intensificaba, transformándose en un gruñido satisfecho, Samuel sintió que no venía de la noche, sino de dentro de él. Un eco resonó. No una voz, sino una certeza escalofriante. El zumbido no era el sonido del ente que controlaba a Eleanor. Era el zumbido constante de sus propios pensamientos, de su mente fracturada. La luz carmesí en los ojos de Eleanor no era un rayo láser de una entidad, sino la luz que emanaba de sus propios ojos, los de Samuel, reflejada en las pupilas dilatadas de su esposa. El horror no estaba fuera de él, el horror era él, el Jesús que le habló, el demonio que lo poseyó, la Eleanor manipuladora, la entidad suprema. Todo era un castillo de naipes derrumbándose en el abismo de su propia mente enferma. Los sedantes, el doctor, la enfermedad, no habían sido el velo que la entidad había usado para controlarlo, sino la explicación que su mente había inventado para justificar el caos que él mismo estaba creando. Eleanor, en el suelo, finalmente soltó un grito, no de terror al ver una entidad, sino de un dolor insoportable, de una revelación devastadora. Sus ojos, ahora desprovistos de la luz carmesí que Samuel había creído ver, se clavaron en él, no con miedo a lo desconocido, sino con la ag. Samuel, mi amor. Su voz era un susurro desgarrador, lleno de la pena más profunda, una súplica desvalida. Despierta, por favor, no hay nadie más, siempre fuiste tú. Las últimas palabras se disolvieron en un gemido. Samuel sintió una punzada más allá de cualquier dolor físico. Cayó hacia adelante, no controlado, sino desplomado bajo el peso de una verdad que no podía soportar. No había un diablo supremo, no había una cosecha, solo la devastadora realidad de que él era el arquitecto de su propio infierno, arrastrando a Eleanor consigo. Su mente, una vez un santuario de fe, ahora era el monstruo que lo devoraba, y el verdadero terror era que por fin lo había visto, y en los ojos de Eleanor, Samuel vio la última chispa de esperanza morir, extinguida por la verdad más cruel de todas. Su locura era la única oscuridad que se cernía sobre ellos. Samuel, arrodillado en la tierra fría y húmeda del jardín, sentía el peso aplastante de la verdad. La risa seca que había creído escuchar, el zumbido omnipresente que le vibraba en los huesos, la luz carmesí en los ojos de Eleanor, todo se disolvió en el escalofriante silencio de su propia mente. Ya no había un ente supremo acechando, ni un Jesús revelando secretos, ni una Eleanor manipuladora, solo el eco vacío de su propia fe, retorcida y despedazada en un laberinto de delirios. Eleanor tendida en el suelo, su cuerpo temblando con un último espasmo, soltó un gemido primario que rasgó la quietud de la noche. Sus ojos, ahora desprovistos de la luz carmesí que Samuel había imaginado, se clavaron en él, no con el terror a una posesión demoníaca, sino con la agonía desnuda de quien es testigo de una destrucción interna, una mente desmoronándose en tiempo real. Samuel, mi amor. Su voz era un hilo apenas audible, una súplica desvalida que se aferraba a la cordura que él había perdido, intentando jalarlo de regreso del abismo. Despierta, por favor. No hay nadie más. Siempre fuiste tú.
Las palabras lo golpearon como martillos, cada una un golpe final a la fachada intrincada que su mente había construido. El Jesús que le habló desde la muerte, el secreto de los 3 días de oscuridad, el demonio que lo poseía, la esposa que lo traicionaba, el titiritero supremo que controlaba todo, una secuencia interminable de pesadillas forjadas por su propia enfermedad, una sinfonía macabra de delirios. Cayó hacia adelante, su cuerpo desplomándose bajo el peso insoportable de esa realidad. Su rostro se... Samuel sintió las últimas brasas de su fe extinguirse, no por la mano de un diablo o la voluntad de Dios, sino por la devastadora verdad de su propia locura. La luz de la luna, ahora tenue y distante, apenas iluminaba la escena, proyectando sombras largas y deformes que se retorcían como fantasmas de sus visiones. Eleanor, con un último aliento de fuerza, intentó arrastrarse hacia él, sus manos extendidas en un gesto de amor y desesperación que él apenas percibió. Sus dedos rozaron su mejilla, fríos, húmedos, pero ya era tarde. El velo se había desprendido por completo, revelando el vacío. El pastor Samuel Vidal, el hombre que había creído desafiar los cielos y el infierno en su propia mente, ya no estaba allí. Lo único que quedaba era el eco distante de una voz, su propia voz, que resonaba en la oscuridad de su cerebro. Yo soy la oscuridad. Pero ya no era una amenaza apocalíptica, sino la aceptación silenciosa, desoladora, de su propio destino. El fin no había llegado con el fuego y el azufre, ni con la purificación divina, sino con el gélido abrazo de la mente rota de un hombre. En los ojos de Eleanor, llenos de un dolor insoportable y una pena que superaba cualquier terror, Samuel vio, por última vez, no el horror a lo sobrenatural, sino la pena devastadora por la pérdida de quien una vez fue. Y la oscuridad, la verdadera oscuridad, no era la profecía de 3 días que se cernía sobre el mundo, sino la que caía sobre la mente del pastor, devorándolo por completo, para siempre. Y ahí lo tienen, comunidad, la última palabra de una historia que los ha mantenido al borde del asiento, capítulo tras capítulo. ¿Sienten ese escalofrío? ¿Esa verdad que golpea más fuerte que cualquier ficción? Esta saga, mis amigos, llega a su brutal y definitivo final, pero nuestra conexión, nuestra comunidad, apenas está comenzando. Si esta historia te ha removido el alma, te ha hecho cuestionar cada sombra y cada susurro, entonces necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas sagas que te volarán la cabeza, las verdades ocultas que están por venir. No dejes que el algoritmo te gane. Y hablando de ganar, aplasta el botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza indomable de nuestra comunidad, para que YouTube sepa que estamos aquí, sedientos de más. Inunda los comentarios con tus reacciones más explosivas sobre este final. ¿Qué sientes? ¿Qué crees? Quiero leer cada teoría, cada emoción que te ha provocado este desenlace. Y por último, pero no menos importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos, con 5 personas que necesiten ver este desenlace impactante, esta verdad que desgarra el alma. Demuéstrenme que son la verdadera base de fans. Su participación es el motor de este canal.